En esta práctica pudimos observar el comportamiento de tanto un comparador inversor como un comparador no inversor y cómo se relacionan sus voltajes de entrada y de referencia. Comenzando con el comparador inversor, tenemos que el voltaje de entrada está conectado a la terminal inversora, mientras que el voltaje de referencia está conectado a la terminal no inversora. El principio de funcionamiento es simple pero esencial. Si el voltaje de entrada excede el voltaje de referencia, el comparador hace conmutación, generando un cambio de salida. En este caso, la salida pasa a un valor de saturación negativa, lo que significa que obtenemos el voltaje más bajo posible en la salida, es decir, un voltaje de saturación negativa. En el escenario opuesto, si el voltaje de entrada es menor que el voltaje de referencia, el comparador actúa de manera diferente. Esta vez obtenemos un voltaje de saturación positiva en la salida, lo que indica que la salida está en su valor máximo. Este comportamiento de conmutación es fundamental en diferentes aplicaciones de electrónica. Para profundizar el análisis, le aplicamos una señal de corriente alterna de comparador inversor con un voltaje de pico a pico determinando y una frecuencia controlada. A través del osciloscopio pudimos observar cómo varía de la salida de comparador en función de la señal de entrada. Lo interesante aquí es que también pudimos obtener su gráfica de histéresis, un concepto clave cuando se trata de estabilidad y el comportamiento de los comparadores ante variación pequeñas en la entrada. Ahora pasamos al comparador no inversor. Al principio es similar, pero con una configuración diferente. En este caso, el voltaje de entrada se conecta a la terminal no inversora y el voltaje de referencia a la terminal inversora. El comportamiento esperado cambia, ya que cuando el voltaje de entrada es mayor al voltaje de referencia, podemos obtener un voltaje de saturación positiva en la salida. Por otro lado, si el voltaje de entrada es menor al voltaje de referencia, la salida comparador inversora será un voltaje de saturación negativa. Esta diferencia de comportamiento de los comparadores es fundamental para entender cómo se utiliza en diversas aplicaciones. Al igual que el comparador inversor, aplicamos una señal corriente alterna comparador inversor. En este caso, el voltaje pico a pico de 10 volts y una frecuencia de 1 kHz. Nuevamente, usando el osciloscopio, vamos a observar de manera clara cómo responde el comparador inversor a estos parámetros, y también obtenemos su correspondiente gráfica de las histéresis.